Bienvenidos al podcast en rol del Estado.net, un espacio que abre debates, que genera reflexión con agenda propia, siempre tomando partido por los más desfavorecidos de la sociedad. Sumate al espacio del podcast en rol del Estado.net. Mi nombre es Andrés Correa y aquí te dejamos un nuevo podcast en rol del Estado.net. Inundaciones. En alerta roja se encuentra la costa del sudeste de España luego de que un enorme temporal afectara la zona. Miles de personas han sido evacuadas y ya se han reportado 5 fallecidos producto de las inundaciones. Temperaturas extremas. El invierno adelantado llegó con fuerza mortal. El intenso frío azota 48 estados del país y tiene titiritando a más de 235 millones de personas. Europa Occidental se enfrenta a una nueva ola de calor que puede batir récords. Los pronósticos indican que muchas ciudades alcanzarán las temperaturas más altas de su historia. Podría suceder en España, el Reino Unido o Francia. Algunas de las consecuencias del cambio climático, pero nos preguntamos, ¿qué causa el cambio climático? ¿Son empresarios inescrupulosos? ¿Es el propio sistema capitalista en su modo de producción y de consumo? Intentaremos dilucidar estos interrogantes en este podcast en rol del Estado.net. Le preguntamos a la diputada de Unidas Podemos, Eva García Sempere, sobre quién es el causante de este cambio climático en el marco de la conferencia COP25. ¿Cuál es el involucramiento también de las fuerzas progresistas o de izquierda, de los sindicatos? Y si llegamos a tiempo para modificar las consecuencias del cambio climático y cuáles son las alternativas vigentes en el sistema actual. Bueno, las consecuencias del cambio climático ya son severas y nada parece apuntar a que vayan a ir disminuyendo. La gravedad es evidente, es la primera causa de desplazamientos a nivel internacional, a consecuencias del cambio climático y consecuencias pues, sobre todo de las sequías y de los graves problemas meteorológicos que vamos asistiendo, ¿no? En cuanto a tormentas, huracanes. Eso está teniendo un impacto tremendo en algunos territorios, que ya de por sí con situaciones complejas, está teniendo un impacto muy fuerte en los sectores productivos primarios, como puede ser la agricultura, la ganadería, la pesca y una disminución de especies, migraciones de especies y en el caso de la agricultura, pues sobre todo los graves problemas asociados tanto a las sequías recurrentes y que no permiten, tanta recurrencia no permite que se vuelvan a recargar los acuíferos y se puedan soportar los siguientes periodos y también, y uno de los problemas más graves que nos estamos encontrando, que es la expansión de plagas, tanto en agricultura como en ganadería. Ligado con esto, otra de las caras más amargas del cambio climático y sus consecuencias tienen que ver directamente con la salud de las personas. Han incrementado y se prevé mayor incremento de determinadas enfermedades, sobre todo enfermedades respiratorias, enfermedades alérgicas. Y la OMS ya plantea que, sobre todo asociado a las olas de calor y olas de frío, habrá un incremento de las muertes alrededor del 9%, ¿no? En el caso, por ejemplo, de España, va a ser uno de los lugares más azotados, pero bueno, no será el único y tendremos bastantes problemas. Más allá de eso, además, pues va a haber un impacto claro en todos los sectores productivos y en las condiciones de trabajo. Ya alertan también los sindicatos del aumento de determinados riesgos laborales que no se tenían anteriormente y que a partir de ahora pues habrá que enfrentar, sobre todo aquellos trabajos más vulnerables, más precarios y que están relacionados con trabajos en el exterior, ¿no? Los nuevos trabajos de los repartidores, los riders y en general la construcción y agricultura, que serán algunos de los más afectados. Las consecuencias, o sea, las causas del cambio climático, de esta agresión total al medio ambiente, de la emergencia que tenemos, tanto ambiental como climática, evidentemente la mayor parte de la responsabilidad han sido
de las grandes multinacionales que han hecho negocio y han puesto los beneficios por delante, desde luego, del interés ambiental o del interés social, pero también de la mayor parte de los gobiernos del mundo que han mirado para otro lado cuando no han hecho dejación de funciones o incluso han impulsado este tipo de medidas. Se podría haber empezado mucho antes y se debería haber empezado mucho antes a frenar las causas del cambio climático, pero evidentemente no ha habido un interés real por parte de los países y muchísimo menos del mercado y del gran capital. Creo que esa debe ser una de las claves discursivas de la lucha contra el cambio climático. Las acciones individuales también son importantes, las acciones de sensibilización, de conocimiento, de formación, pero desde luego tenemos que emprender medidas políticas mucho más valientes y eso implica que son decisiones que se tienen que tomar, desde luego, de manera democrática, pues se tienen que tomar por parte de los países y, por decirlo en lenguaje muy de la calle, y meter en cintura a distintos sectores. Es importante que los sectores estratégicos como la energía, el transporte, estén en manos públicas, porque va a ser la única manera de garantizar que se disminuye el consumo energético y, por tanto, que podemos disminuir las emisiones y enfrentar una realidad muy, muy grave y que ya está aquí, es el descenso de los recursos, tanto los recursos fósiles como el descenso de los recursos, como por ejemplo distintas tierras raras, minerales necesarios para la fabricación de la tecnología renovable, que nos está diciendo una cosa muy a las claras: esto no va a ir de que todo el sector energético basado en combustibles fósiles se puede volcar a un nuevo sector energético basado en energías renovables, porque no hay materiales suficientes, no hay recursos suficientes para poder hacer ese trasvase, con lo cual va a tocar decrecer en el consumo energético. Bueno, el grado de involucramiento y de participación de las fuerzas políticas de izquierdas, de los movimientos sindicales y de los movimientos sociales, creo que está siendo bastante positivo y bastante alto. Sobre todo, y sorprende, pero creo que es importante resaltarlo, el grado de implicación de los sindicatos ya desde la cumbre de Copenhague, cuando consiguieron introducir en el texto oficial el concepto de transición justa. Ya se vio que había un interés real en abordarlo, y en esta cumbre la participación del movimiento sindical ha sido bastante potente. Cierto que tienen contradicciones, desde luego no son las mismas posiciones las que tienen los sindicatos mineros o los sindicatos vinculados al sector energético fósil que el resto de fuerzas, de sectores sindicales, podríamos decir, ¿no? La involucración que tiene, por ejemplo, el sector de la hostelería, sindical de la hostelería dentro de la cumbre climática ha sido, por ejemplo, muy, muy positiva, porque son algunos de los que ya están viendo más claramente las caras más amargas. Así que, en general, el grado de involucramiento creo que es alto, es positivo. Va a requerir mucha pedagogía, pero bueno, es algo que se va asumiendo y forma parte sustancial de la mayor parte de los discursos y los programas y políticas que estamos planteando. Y el balance y perspectivas de la COP, pues el balance desde luego ha sido claramente negativo, porque no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo y no parece que los países tengan en agenda emprender esas políticas valientes. Ni siquiera conseguimos planteamientos muy básicos, como que los acuerdos sean vinculantes, tengan que tener cumplimiento, o algo todavía más básico, como la transferencia de tecnología para los países en vías de desarrollo, que los países del norte, excepto China, me parece no lo acepta ninguno. Y sería una de las cuestiones fundamentales para abordar la lucha contra el cambio climático. Así que, en general, el balance es negativo. No es una cumbre que nuevamente no ha servido para nada, no se han llegado a consensos ni acuerdos de verdad valientes, de verdad vinculantes y que realmente permitan enfrentar. Y lo que sí es positivo de esta cumbre ha sido la contracumbre, es decir, la involucración de movimientos sociales, de partidos de izquierdas, de movimientos ecologistas y, sobre todo, la incorporación del movimiento sindical a los debates para encontrar, podríamos decir, esa hoja de ruta hacia la transición justa, que es inaplazable y que tenemos que empezar ya. Parece que nuevamente la sociedad civil, y sobre todo la sociedad civil organizada, ha estado muy por encima del grado de cumplimiento que tendrían que tener nuestros responsables políticos de cada uno de los países que se han reunido nuevamente para no hacer nada.
Y ahora abrimos el debate en este podcast and roll sobre la conferencia COP25. En este caso convocamos a Alberto Sánchez en Madrid, a Orlando Romero en Venezuela y a Carla Álvarez en Ecuador, todos integrantes del equipo de comunicación del Estado, para hablar sobre lo que es este COP25. Un gusto estar aquí en este programa comentando este tema que es tan importante. Pues respondiendo a tu pregunta, creo que el balance es la COP llega después de muchísimos intentos, de muchos años, décadas, digamos, de intentos por llegar a acuerdos sobre cómo reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y muchos fracasos políticos para lograr acuerdos serios. Entonces, bueno, por una parte, seguimos viendo que la política no está a la altura de las necesidades, de las exigencias de la población. Pero por otra parte, es sabor amargo, y el sabor dulce es el activismo que tiene la sociedad civil para hacer demandas por una mejora ambiental, para que haya mejores políticas, para que haya reducciones efectivas de carbono. Es decir, como vemos una política, creo que podemos ver una política que no está a la altura de las demandas de la sociedad civil, y una sociedad civil muy, pero muy activa y muy empoderada para hacer exigencias sobre su propio futuro. Mira, yo tampoco sabría que darte una conclusión definitiva acerca de lo que está pasando. Me parece que las reuniones que se hacen a nivel mundial y sobre todo en organismos tan inútiles como la ONU, simplemente lo que hacen es reunir a una serie de países que elevan una opinión a todas luces positiva, luchadora, combativa frente a las implicaciones de lo que representa el cambio climático en estos momentos, pero siempre los poderes hegemónicos se encargan de tapar, taponear e inclusive invisibilizar estas manifestaciones y estas luchas a partir de su poderío geográfico y político. Lo que más me llama la atención fue algunas investigaciones que estuve leyendo antes del post y que afirmaban que la teoría del español Carlos Tao tampoco está tan descabellada, la teoría del colapso, no sé si ustedes las conocen. Esa teoría básicamente lo que habla es de un posible colapso alrededor de 40 años, un colapso ambiental que nos sumiría a la población mundial a la edad de las cavernas, a la edad feudal. Lo más interesante de todo esto es que acaba de salir una nueva investigación en donde reduce ese plazo a 12 años. Lo que estamos enfrentando nosotros con el cambio climático es probablemente el inicio del fin de la era humana, el inicio del fin de la raza humana. Y no dejo de sentir una cierta impotencia frente a los planteamientos. Por ejemplo, voy a hablar del canciller de mi país, el señor Jorge Arriaza. El señor Jorge Arriaza planteó en la cumbre varios aspectos esenciales y novedosos para la cumbre. Uno, el papel de la mujer como ente más afectado por el cambio climático en todo el planeta, y otro, los reservorios que se están realizando en este momento en Venezuela, en donde el 50% del territorio hoy es regulado, hoy es resguardado como un parque nacional, como un terreno sin explorar y no usable como materia para exportación e industrialización. Por lo demás, seguimos asistiendo a cumbres en donde los poderes fácticos, nombremos a Estados Unidos, nombremos a China y nombremos a algunos países de Europa, nombremos a Rusia también, siguen destruyendo la Tierra, siguen destruyendo el planeta sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de regulación. Y los países que menos podemos inferir dentro de esas decisiones, pues nos encontramos atados de manos. Y creo que los pueblos latinoamericanos, sobre todo los latinoamericanos, han entendido que es la hora de una revolución continental que ataque firmemente a los polos industriales que están en este momento encabezando la deforestación ambiental.
Ahí está, clarísimo. Voy por una pregunta más que tiene que ver, bueno, un poco con lo que hablaba Orlando, y en este caso algo que me pregunto es si la consideración que hacemos sobre el cambio climático tiene que ver con empresarios inescrupulosos o con el sistema de producción capitalista. Carla. Pues definitivamente me parece que esto tiene relación con, a ver, el problema ambiental tiene relación con una estructura económica que es una estructura económica capitalista, ¿no? Que es absolutamente consumista, que es explotadora, que es indolente con los otros seres vivos, que es absolutamente antropocéntrica, digamos, que solo busca satisfacer las necesidades de los seres humanos independientemente de los costos que esto tenga para los otros seres vivos del planeta. Es decir, todo el deterioro ambiental, todo lo que estamos viviendo en este momento está relacionado con los modos en los que vivimos, los modos en los que las lógicas occidentales también se han impuesto y han logrado mantener una maquinaria de consumo, de gasto, de producción que no solo deteriora el ambiente, sino incluso las relaciones personales. Es decir, creo que todo esto, la posibilidad de que cambiemos todo este desastre tiene que ver con el replantearse, el repensar las estructuras económicas, el repensar los patrones de consumo, el repensar la relación de los seres humanos con la naturaleza. Entonces, bueno, hay que hacer una revisión muy, muy profunda y no sé si tengamos el tiempo. Ese es uno de los dilemas más grandes que nos plantea. Es decir, los seres humanos han estado replanteando algunas cosas en un ritmo muy, muy moderado, pero el planeta no siempre puede tolerar como estos pasos tan lentos que estamos dando, entonces no sé si tengamos el tiempo para lograrlo. Y bueno, aunque tenga una visión un poco fatalista, creo que sí es necesario ser un poco más ejecutivos, apresurarnos un poco más en las decisiones políticas. No sé si se logre. En fin, esa es como mi posición al respecto. Ahí está, clarísimo. Orlando, te pregunto entonces si bueno, un poco lo respondías de antemano, pero digo para completar, digamos, la idea sobre si es meramente empresarios inescrupulosos o es el propio sistema de producción el que nos lleva a este escenario complejo con respecto a el cambio climático. Bueno, yo creo que hablar de un sistema inescrupuloso y hablar del capitalismo es la misma cosa. Por esencia, el capitalismo se basa en la obtención de la plusvalía y en la obtención de la plusvalía, y en ese proceso le importa un bledo la condición humana. Entonces, desde ese punto de vista, pues digamos que es una simple frase que corroe cualquier cosa que toca, ¿no? El capitalismo corroe cualquier cosa que toca. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. En Argentina, con la asunción al poder, la ascensión, perdón, al poder de Alberto Fernández, hay severos casos que hay que investigar y que no han salido a la luz. Y uno de esos casos afecta regionalmente a 3 países casi. Y estamos hablando del litio. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, el litio. El litio, la extracción del litio es uno de los procesos más contaminantes de todo el planeta. Y esa extracción del litio se encuentra principalmente en Argentina, en Chile y en Bolivia. Y todos sabemos que la utilización del litio es la que va a permitir la captación de energía eléctrica a través de dispositivos electrónicos. Entonces, cuando se habla de capitalismo y cuando se habla de extracción y cuando se habla de ambiente, debemos tomar en cuenta que al capitalismo y a los empresarios inescrupulosos le importa un bledo el ambiente, y también le importa un bledo la humanidad o el contexto humano
que rodea ese ambiente. Estamos hablando de salinas enormes, desiertos enormes que va a dejar la extracción del litio, terrenos envenenados, terrenos totalmente tóxicos, que no están aptos para la siembra y que no lo van a estar en al menos 100 años, y esos terrenos van a formar parte del panorama y del contexto geográfico de América Latina. Y todo ese litio y toda esa extracción de minerales que va a pasar, que está pasando ya, sale a los centros de poder hegemónicos mundial, es decir, a los centros de poder del capitalismo. De eso no se está hablando, de concesiones neoliberales de terreno en Bolivia, en Chile y en Argentina, y probablemente esa sea una de las razones de más peso, a nivel económico, de más peso geopolítico, para lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Ecuador y lo que está pasando en Argentina. Ahora, ¿cómo el presidente de Argentina va a enfrentar ese tipo de situaciones? Pues habrá que verlo. Habrá que sentarse a ver cómo el presidente de Argentina va a enfrentar la extracción criminal y la ofensa ambiental que significa la extracción de litio en Argentina. ¿Qué pasaría en las naciones industrializadas si existiera un colapso climático en donde se quedaran sin energía, se quedaran sin recursos, se quedaran sin comida, se quedaran sin siembra, se quedaran sin luz, se quedaran sin agua? Nosotros, dentro de nuestro tercermundismo, dentro de nuestras situaciones muy complejas y muy, digamos, sufridas por nuestra lucha perenne contra el imperialismo norteamericano, nosotros hemos pasado por situaciones inconfesables, ¿no? Pero siento y creo que hablo por todo el pueblo venezolano que nosotros estamos capacitados para enfrentar lo que sea. Cuidado a aquellos que todavía siguen soñando con un mundo capitalista feliz y con un mundo y con un progresismo que ensalza la plusvalía, ensalza el dinero y ensalza la proyección nacional, la proyección personal, y deja de lado y sepulta la humanidad y la tierra y la Pachamama. A quien le pregunto, ¿sí?, es a Alberto, ¿cómo ve esta dualidad y esto que mencionaba Orlando con respecto a que, bueno, empresarios inescrupulosos y sistema de producción capitalista son parte del problema con respecto al cambio climático? En primer lugar, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Orlando. O sea, el sistema capitalista es la base de esta aceleración del cambio climático, que no olvidemos que a lo largo de toda la historia geológica de la Tierra, estos cambios se han producido a un ritmo muy, muy lento, lo que podemos, para acotarlo más, un cambio climático antropogénico, o sea, lo hemos producido nosotros, y que lo que hemos producido ha sido derivado del sistema capitalista. El sistema capitalista ha ido expoliando materiales, mano de obra y demás para alimentar la maquinaria una y otra vez. El problema que yo le veo también a esto es que le dan un giro de tuerca bastante más perverso y se da la paradoja de que son empresas ultracontaminantes las que ahora están abanderando este nuevo cambio de paradigma, en el cual, como ha dicho Orlando, el tema de los salares de litio, parece que por ahora tener estos coches eléctricos y demás, vamos a ser súper ecológicos y vamos a tener esa conciencia hacia el ciudadano, pero las grandes empresas van a seguir destruyendo. Nadie les va a poner freno y encima se van a colgar la medalla de somos una empresa verde porque te estamos dando un producto ecológico, y encima la responsabilidad va a caer sobre el individuo. El individuo, que es el actor último en este caso, que realmente todo lo que siempre he dicho en estos temas, todo suma evidentemente, pero yo lo que puedo hacer en este caso es muy poco en contra de lo que tiene que haber unas acciones políticas, en contra de estas grandes empresas, estos grandes oligopolios de tanto energéticos, tanto de construcción y demás. O sea, el sistema capitalista es inherente a la contaminación y por ende al cambio climático producido por el ser humano, que es el que estamos sufriendo ahora porque es una aceleración brutal.
yo creo que, como os he dicho, el capitalismo y el cambio climático y la deforestación y demás cuestiones van aparejadas, van de la mano siempre, inexorablemente con el sistema capitalista. Hasta que el sistema capitalista no revierta, no vamos a poder atacarlo de una forma, el cambio climático no vamos a poder atacarlo de una forma constructiva. No se va a poder atacar si no se miran hacia otro tipo de sociedades, es imposible. Ahí está, clarísimo, Alberto. Saludo entonces a Carla y me quedo con una pregunta más para Orlando y para Alberto. Carla, hasta luego. Bueno, no faltará oportunidad para reencontrarnos en otro podcast and roll del Estado.net. Gracias, muchas gracias y bueno, una buena tarde con todos. La siguiente vez me quedaré un poco más de tiempo, lo siento en esta ocasión, pero bueno, un abrazo y gracias por todo. Hasta luego. Ahí está, pasaba Carla Álvarez, analista de Ecuador por el Estado.net. Me quedo ahí con una última pregunta para Orlando, para Alberto. En este caso es con respecto a los movimientos sociales, los partidos de izquierda o progresistas. Si hemos llegado tarde, ¿sí? a levantar la voz, a manifestarnos contra el cambio climático. Pues muy a mi pesar, mientras los partidos de izquierda progresistas sigan en la línea, yo estoy hablando de los que conozco mejor, son los partidos europeos. No puedo hablar, por ejemplo, en temas latinoamericanos. Orlando me corregirá si me equivoco o digo alguna cosa más. Veo más movimiento en ciertos partidos en Latinoamérica, más oposición a ciertos poderes económicos que en Europa. Y en Europa el problema está en que si seguimos mirando con miedo a grandes empresas, a grandes oligarcas y seguimos legislando sin mano firme contra esas empresas, no vamos a hacer nada. O sea, por lo menos desde la parte europea. Sí veo que, por ejemplo, en Latinoamérica sí se ha hecho con más énfasis ese giro, pero en Europa, evidentemente, si tenemos miedo de que una gran energética llegue y diga, bueno, pues cierro mis centrales y mando a 2.000 personas al paro y tenemos ese miedo, pues evidentemente no vamos a poder hacer nada. Si no se pone un freno firme, decir, oiga, es que esto lo está usted haciendo mal, controles exhaustivos y demás, y si esos controles son negativos, oiga, usted tiene que cerrar aquí, tiene que condicionar esto y tiene que hacerlo de aquí. Las legislaciones cambiarlas, hacerlas más restrictivas y cambiar y hacer una reconversión industrial en la cual nos olvidemos del carbón y fomentemos otro tipo de energías. ¿Cuál es el problema en Europa? Que es que los grandes poderes nos tienen amedrentados. Y los partidos de izquierda, por muy progresistas que parezcan, no acometen esas reformas o no dicen que van a acometer esas reformas de forma tajante. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Desde el punto de vista, desde aquí, desde España ahora mismo, es que es muy complicado. El movimiento social está en la calle, pero el movimiento social no es ajeno al mundo en el que vive. Me explico, o sea, por mucho que una persona tenga una conciencia ecológica grande, al final tiene que vivir en el mundo en el que está, no puede abstraerse, no puede dejar de contaminar al prender la luz en su casa. Hasta hace bien poco aquí en España teníamos el llamado impuesto al sol, entonces llegamos a ese punto de locura en este caso. Entonces, yo soy bastante pesimista en ese sentido. Yo creo que hemos llegado muy tarde, aunque ha habido mucha gente que ya puso la voz de alarma hace muchos años. Se nos llamaba, yo también me incluyo en ese sentido, se nos llamaba voceros, se nos llamaba locos, se nos llamaba de todo, por decirlo claramente. Y ahora estamos viendo las consecuencias, estamos viendo fenómenos climatológicos extremos, cosas que veíamos antes en países tropicales, que pasaba inundaciones y demás, los veíamos con distancia. Ahora mismo lo estamos viendo en nuestros propios países y nos echamos las manos en la cabeza. Ahora resulta que sí que es tiempo de actuar cuando ocurre en nuestra casa, pero es que ya no hay remedio. Ese es el problema. Pero no hay remedio ahora y tampoco va a haber remedio si seguimos mirando con miedo a los grandes conglomerados económicos.
Y eso, como he dicho antes, solo se soluciona cambiando el paradigma, cambiando la sociedad. Ahí está, clarísimo, clarísimo. Alberto, le pregunto entonces a Orlando la mirada, en este caso, desde América Latina. Mira, la mirada de América Latina siempre tiene que ser, y aquí nos referiremos un poco a Dussel, la mirada del distinto, del diferente, ¿no? Fíjate que dentro de toda la literatura y la filosofía posmoderna que actualmente trató de imperar y de dominar la sociedad occidental, siempre se trató al otro como el diferente, ¿no? Y dentro de ese modernismo occidental, digamos, la legislatura o la legislación que los unía era que, bueno, tú eras diferente, pero yo te respeto, ¿no? Era, digamos, el paradigma de la modernidad. Sin embargo, nosotros desde Latinoamérica y desde Dussel decimos que no somos diferentes, sino que somos distintos. Somos distintos porque la comparación entre un europeo de 14 años y un latinoamericano de 14 años de Perú no es la misma, no son las mismas condiciones, no es la misma naturaleza de expansión de vida. Estamos hablando de unas naciones oprimidas, pisadas, colonizadas, casi que destruidas simbólicamente su cultura, su modo de ser, su modo de vida. Entonces las comparaciones desde Europa hacia Latinoamérica son insulsas, porque son dos sistemas de vida diferentes, dos filosofías de vida diferentes, dos maneras de entenderse con la tierra, con el humano diferente, y que una ha sodomizado a otra, una ha colonizado a otra. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no podemos sino tratar de actuar y ejecutar acciones dentro de la granja, porque lamentablemente para el occidente y para las potencias hegemónicas mundiales, América Latina es la granja, América Latina es el reservorio, América Latina es la mina, América Latina es el campo de sembradío, desde marihuana y cocaína hasta cobre, hasta petróleo, hasta litio, hasta coltán. Y pare usted de contar, ¿no? De aquí se saca todo, de aquí se siembra todo. Entonces es evidente que las poblaciones de América Latina tienen su derecho legítimo a protestar, pero también su derecho legítimo a destruir, su derecho legítimo a paralizar, su derecho legítimo a organizarse en cualquier tipo de movimiento social, organización sindical, organización laboral, organización de mujeres, organizaciones de jóvenes, de estudiantes, de pensadores, de intelectuales, de artistas, de militares, de milicianos. Están efervesciendo, sobre todo aquí en Venezuela, ese tipo de organizaciones que cada vez están agarrando más conciencia, cada vez están subiendo su conciencia ecológica, su conciencia de su hábitat y de su preservación de su hábitat, y es imposible que esos movimientos sociales, y estoy hablando desde Venezuela, no ejecuten acciones que impidan la destrucción de nuestro ecosistema. De hecho está en la ley, de hecho está en la Constitución venezolana bolivariana. Pero además de eso, además de esas acciones que podamos hacer, y las acciones son muchísimas, ¿no? Todo el que haya digamos, estudiado un poquito o averiguado un poquito sobre la historia de la resistencia de los movimientos de izquierda frente a los poderes hegemónicos, los poderes fácticos, sabrá de qué estoy hablando. Pero además de eso, nosotros estamos obligados a crear una nueva sociedad, una sociedad que haga énfasis en lo comunal, que haga énfasis en las organizaciones sociales comunales, desmercantilizadas en primer lugar, despatriarcales, autosustentables y libertarias. Son las 4 excepciones que deben tener las nuevas organizaciones sociales que estamos formando con todo el sudor y con todas las ganas del mundo, y me refiero ahora específica y localmente a Barcelona, Anzoátegui, la capital del estado de Anzoátegui, aquí en Venezuela, en donde estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano por tratar de organizar lo que ya está,
lo que es la efervescencia del movimiento popular bolivariano en comunas que en primer lugar olviden lo mercantil. Olviden, y lo repito, lo mercantil, la mercantilización, y que utilicen otras formas de intercambio económico para subsistir y intercambiar productos y servicios. Por otro lado, esas comunas, esas organizaciones sociales deben olvidar al patriarcado. Y no me queda más que tratar de difundir este mensaje por tu extraordinario post y por el magnífico trabajo que hace la gente del Estado.net, un trabajo a todas luces subversivo, valiente y honesto. Tratar de difundir este mensaje. Nosotros, los jóvenes de este mundo, los que vienen, los que han nacido y los que están por nacer, están obligados a luchar por ideales, por metas concretas que puedan soslayar la influencia maligna del capitalismo y de los poderes hegemónicos que se traducen en multinacionales. Ahí está, clarísimo. Bueno, planteaba tremendo desafío ahí Orlando Romero, columnista del Estado.net por Venezuela. También estuvimos en comunicación con Alberto Sánchez Martín, también integrante del equipo del Estado.net, y estuvo también Carla Álvarez en este podcast and roll, tratando de descifrar lo que nos dejó esta conferencia COP25. Y así llegamos al final, amigues, en este podcast and roll del Estado.net. Los esperamos en la próxima. Espero que haya sido de su agrado.